Entonces, Bueno, pongo el vídeo. y abrimos. ¿Qué hago, no? Te Dame mando un segundo que se vea bien. No, te mando un mensajito cuando termina. Sí, o haceme seña, o haceme así, yo te estoy mirando. Si te queda medio mal, te mando un Bueno, mensaje. como quieras. Sí, te escribo. Dale, me quedo con Bueno, ¿admitimos? ¿Abrimos? Voy a poner un arito o algo. Bueno, estamos, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a la conferencia Una idea en 10 minutos, que es parte de las terceras jornadas de comunicación estratégica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Mi nombre es Candela Fernández y seré quien modere el encuentro de esta tarde. Antes de presentar a los expositores y expositoras, les quería pedir que mantengan sus micrófonos apagados durante el tiempo que dura la conferencia, y si llegaran a tener problemas con el audio, que por favor apaguen la cámara o el Wi-Fi de otros dispositivos de su casa. En cuanto a la dinámica de la actividad, cada exposición va a durar 10 minutos y luego habilitaremos un espacio de preguntas y respuestas. Para eso pueden utilizar el chat y lo pueden dejar en comentarios, que después recuperaremos las consultas. En primer lugar, agradecemos la presencia del decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Magíster Gustavo Nahón, así como también la presencia de estudiantes, docentes y funcionarios de la casa, e invitados e invitadas de otras universidades y organizaciones del país. Los y las invitamos a compartir esta actividad en redes sociales con los hashtags Recalculando y JCEUNLZ. Además, nos pueden seguir en Twitter y en Instagram en la cuenta Sociales UNLZ, y también en @JCE_Sociales_UNLZ en Instagram y Jornada con UNLZ en Twitter. Bueno, le cedo la palabra al decano de nuestra facultad, Magíster Gustavo Nahón. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Cande. En primer lugar, quiero agradecerles a las y los docentes que hoy exponen por aportar contenido a esta tercera edición de las Jornadas de Comunicación Estratégica. Ayer había sido el turno de estudiantes y hoy nos tocan profesores y profesoras. Estamos experimentando la ansiedad de todas las instancias previas que nos generan evidencias, que nos dan evidencias de lo cerca que tenemos el inicio de la maratón de actividades que abraza la jornada, que en esta edición encima se expande a lo largo de la semana, condicionada por supuesto por la modalidad de distancia. Quiero compartir con ustedes las altas expectativas
que las jornadas despertaron en la comunidad académica y profesional de las diferentes disciplinas que integran las ciencias de la comunicación. Esto es tanto en el plano local como en el plano internacional. Entendemos que aquel objetivo de colocar a las jornadas en las agendas de esas comunidades se está concretando, y que aquella finalidad de otorgarle visibilidad y recobrar el espacio de vanguardia que nuestra facultad siempre tuvo en ese terreno también se está logrando. Por eso celebramos la participación en esta actividad en particular de docentes de disciplinas de las diferentes carreras de nuestra facultad, para esta modalidad que es tan particular, novedosa y dinámica. Ellos aceptaron el desafío de contar una idea en 10 minutos y esperamos que lo hagan muy bien. Tenemos muchas expectativas en esto. Esta también es nuestra excusa para seguir fortaleciendo la idea de que las jornadas es un espacio de reflexión, de debate, de análisis, de aprendizaje que nos involucra a todas y a todos los que somos parte del área pedagógica de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales. Les agradezco este aporte particular, pero también les agradezco el compromiso de siempre. Muchas gracias. Bueno, gracias Gustavo por tus palabras. Vamos a empezar con la primera de las presentaciones, que va a estar a cargo de Adrián Arroyo. Él es licenciado en Relaciones Públicas, consultor asociado del Banco Credicop y Millennium Group Latam, agencia de Relaciones Públicas, docente de grado y posgrado, que hoy nos presenta repensar la conversión entre empresas y sociedad. Todo tuyo, Adrián Arroyo. Bueno, muchas gracias, Candela. Gracias, Gustavo. Para mí es, como siempre, un placer y un orgullo poder compartir estos espacios académicos y de intercambio. Bien, vamos a hablar de esta idea en 10 minutos y quiero hacer dos salvedades. Al principio, una tiene que ver con que yo me voy a parar desde un lugar profesional corporativista, es decir, desde la visión empresaria ante esta problemática por un lado, y por otro lado, quiero traccionar esta problemática al ámbito del académico específicamente, y sobre todo la idea mía gira alrededor de la necesidad de incorporar determinados nuevos prismas, si se quiere, sobre la formación del profesional de relaciones públicas, siendo que es parte de nuestra tarea como docentes. Me parece que es importante también permanentemente interpelar la evolución de la disciplina y fundamentalmente en relación a las nuevas problemáticas que van surgiendo y que van apareciendo. Por eso, el objeto de mi tema tiene que ver con repensar la conversación entre las empresas y la sociedad. Y para esto voy a partir de la base de que las empresas, las compañías, las corporaciones, en primer lugar, dialogan todo el tiempo con la sociedad. Es permanente el diálogo. El punto es, y es lo que nos va a interrogar en esta idea de 10 minutos, cómo lo hacen o cómo están conversando, cómo están dialogando las empresas con la sociedad en este momento. Y, digamos, en primera instancia, siempre debemos tener en presente, sobre todo en los últimos años, esto se ha fortalecido mucho como concepto, que esa conversación tiene dos planos. El plano de lo que se dice propiamente dicho, que es el plano de lo narrativo por parte de las empresas, aquellos que nosotros entendemos por el acto comunicacional en sí mismo, pero por otro lado, como un elemento que hoy contrasta fuertemente con lo que se dice en muchos casos, lo que hacen las empresas. Y a veces existe una ambigüedad y una dualidad, y esto es lo que está generando algún tipo de ruido o algún tipo de conflictividad en ese vínculo, porque muchas veces lo que las empresas dicen no está respaldado puntualmente con los hechos. Desde este punto de vista, me interesa citar a Anne Gregory y Paul Willis, que en su última obra, Liderazgo Estratégico en la Comunicación Corporativa, un libro de reciente aparición y traducción al español, sostienen que la distancia entre los valores declarados, léase la narrativa propiamente dicha de las empresas, y la experiencia vivida, le hace lo que la empresa hace específicamente, por los grupos de interés, determinan la brecha de legitimidad. Y esto para nosotros se traduce, profesionalmente hablando,
en lo que denominamos la capacidad o incapacidad que las empresas tienen de obtener la licencia social para operar. Desde el punto de vista de lo regulatorio, para las empresas es mucho más sencillo en la actualidad acceder a, desde el punto de vista regulatorio, a la posibilidad de operar y de hacer lo que hacen habitualmente, que acceder a la legitimidad social para lo que hacen. Y hoy es la legitimidad social la que más filtra, la que más controla, la que más vigila el accionar de las compañías. Desde este punto de vista, hay que tener presente que en los últimos años, y no solo en tiempo, digamos, de corto plazo, sino diría yo en los últimos 20 años fundamentalmente, las empresas han tenido una serie de situaciones y acontecimientos que han vivenciado y que han tenido un alto impacto desde el punto de vista de lo que hacen. Muchas de estas empresas, históricamente hablando, se vienen declarando como empresas básicamente sustentables, como empresas comprometidas con el medio ambiente, como empresas comprometidas con la sociedad y comprometidas inclusive con las problemáticas sociales. Sin embargo, estas mismas empresas también se han visto envueltas en los últimos años en diferentes tipos de situaciones que contradicen bastante justamente en los hechos lo que están planteando narrativa y discursivamente. Este es uno de los problemas centrales de esta idea en 10 minutos, la distancia que existe en la construcción de esa legitimidad entre el decir y el hacer de las compañías en tiempo contemporáneo. A este contexto, además, en tiempo real, diría yo, debemos también invitar a la reflexión acerca de que las empresas también conviven con este escenario de fake news y de posverdad que se ha instalado y aparentemente como para quedarse, con una intoxicación informativa digital o si se quiere una infoxicación, es decir, una sobreabundancia de data y de información que muchas veces no contiene evidencias reales, con un exceso de opinólogos, es decir, digamos, hoy todo el mundo tiene capacidad de opinar y muchas de esas opiniones no tienen ningún tipo de fundamentación, evidencia o recurso probatorio. Hay un fuertísimo nivel de exposición y visibilidad por parte de las empresas y las empresas ya no tienen control en muchos casos sobre su propia gestión de la visibilidad. Asistimos a un tiempo de hipersensibilidad discursiva en donde una sola palabra mal puesta en una narrativa específica de una corporación, de una pieza publicitaria, ya genera algún tipo de ruido y algún tipo de inconveniente o controversia o discusión pública. Y además, según el último texto de Peter Sloterdijk, muy interesante por otro lado, también asistimos a un tiempo donde la corrección política pasa a ser no una opción, sino prácticamente una norma. Y desde este punto de vista, las compañías, las empresas también conviven con las tensiones que generan este tipo de escenarios. Además, como dato estadístico, si se quiere, para tener algún elemento también que ponga un poquitito en evidencia esta realidad, el Instituto Corporate Excellence de España específicamente, que es una organización sin fines de lucro que en la Comunidad Europea se dedica a trabajar justamente problemáticas vinculadas a la reputación corporativa, desde hace unos años elabora todos los años un mapa de tendencias en reputación corporativa. Y yo extraje solamente dos datos que quiero compartir con ustedes para invitar a la reflexión. Uno, en relación a los factores que más impactan en la gestión de la reputación de las empresas, y esto tiene que ver con ese 74% que podemos ver arriba, de las nuevas expectativas y exigencias de los grupos de interés. Es decir, la sociedad en general, sin hacer distinción con respecto a qué tipo de actor social en particular, tienen sobre el desempeño de las compañías un nivel de exigencia nunca antes visto. Es decir, la sociedad se ha transformado y se transforma, vuelvo a repetir, cada vez más en el principal organismo regulador del accionar de las compañías. Y por otro lado, este dato que me resulta interesante, sobre todo por varias temáticas que en la facultad se vienen trabajando, y tienen que ver con factores que contribuyen a la diversidad y cuáles son los principales retos que se enmarcan dentro de esos factores que contribuyen a la diversidad. Y fíjense, yo acá remarqué en verde dos datos que me interesa tener en cuenta. El primero, identificar, promover el talento de las mujeres y ofrecer oportunidades. Muy extrañamente, tiene un índice bajísimo por parte de lo que los ejecutivos europeos
plantean con respecto a la necesidad justamente de incorporar una visión diversa y una visión de género más fuerte en las empresas. Solo un 27%. Y fíjense en la última estadística. Integrar más mujeres en posiciones directivas, solamente un 13%. Es decir, que las empresas en general trabajan discursivamente o narrativamente la necesidad de la igualdad, de la diversidad y de la inclusión. Pero sin embargo, desde el punto de vista del comportamiento, la conducta y efectivamente el hacer, la importancia que le dan puertas para adentro en las empresas es bastante mínima en relación a lo que se pregona desde el punto de vista discursivo. En tal sentido, las compañías, no solamente en Argentina, en todo el mundo, básicamente interactúan con tres grandes dimensiones que forman parte de los grupos de interés o de los públicos. La sociedad civil, que involucra un abanico de múltiples actores, el Estado, fundamentalmente en cuanto a gobiernos y sobre todo aquello que tenga que ver con todos los asuntos regulatorios, y los mercados, en tanto consumidores, y obviamente como aquellos que garantizan de alguna manera la supervivencia económico-financiera de las compañías. Desde este punto de vista, no importa si en el marco de la sociedad civil, del Estado o del mercado, la realidad es que estos grupos de, digamos, estas dimensiones que involucran a todos los actores sociales con mayor y menor nivel de relevancia se han convertido en los factores de observación, de control y de vigilancia del accionar de las compañías. Y desde este punto de vista se multiplicaron las tensiones. ¿Por qué me interesa destacar esto? Fundamentalmente por lo que dije al principio. La profesión de Relaciones Públicas es una profesión que ha evolucionado hacia lo que hoy por hoy, más que trabajar en cuanto a lo que es gestionar la comunicación, se ha plantado en el lugar de gestionar el impacto social de las organizaciones. Es decir, tratar de administrar y tratar de regular ese nivel de impacto que el accionar de las compañías tiene, tanto discursivamente como en lo que hacen concretamente en la sociedad. Y eso es uno de los elementos que hoy mayor nivel de tensión está generando en esta relación entre empresas y sociedad. Por eso el planteo de esta idea de trabajar y recalcular y repensar y generar un nuevo tipo de conversación. Por lo tanto, y para concluir esta primera instancia, el contexto que enfrentan las compañías actuales es un contexto en el cual el control social prima por sobre el control regulatorio oficial y formal por parte de los organismos reguladores, y en donde los cambios de paradigma sociales o culturales son los que le dan la materia prima o los insumos necesarios a esos espacios sociales que se erigen en los controladores del accionar de las compañías. Esto nos obliga claramente a recalcular la conversación, a repensar la conversación. Y creo que esto es un poco el foco temático que tenemos que traccionar desde nuestra profesión y fundamentalmente de nuestra tarea pedagógica, nuestra tarea docente, a, digamos, actualizar un poquitito cuáles son las necesidades y los requerimientos que la disciplina tiene para con el mundo de las compañías y con el mundo de las empresas. Por lo tanto, hoy las empresas tienen que conversar con el contexto, y esto significa desarrollar estrategias adaptadas a la sorpresa, en tanto la sorpresa ya no es un hecho aislado, sino que la sorpresa se ha transformado en la rutina de la vida de las empresas. Hoy la sorpresa es lo estable. Convivir con el conflicto cotidiano, las controversias, que ya no solamente son crisis o megacrisis, sino toda una sumatoria de pequeñas situaciones cotidianas en las que las empresas se ven involucradas permanentemente, que por ahí no tienen un impacto real grave, pero que sin embargo a lo mejor, como dije al principio, una palabra mal puesta en una pieza publicitaria o una pieza publicitaria que no se pensó eficientemente o teniendo en cuenta el contexto, ya genera algún tipo de conflicto, y hay múltiples evidencias en los últimos tiempos, incluso la semana pasada con una publicidad que todos habremos visto del banco HSBC y el intento de vender seguros, básicamente, con una bastante desafortunada narrativa, diría yo. Negociar con unas... Perdón que te interrumpa, te Sí. voy avisando del tiempo. Estarías dentro más o menos del último minuto. Me faltan 40 minutos nada más, pero ya me apuro. Dale. Sí, tranquilo. Bueno, negociar con una esfera pública más emocional, ¿sí? Es decir, construir empatía con el entorno. Me apuro. Pensar las nuevas narrativas lo hago rápido y sencillo porque me parece crucial, ¿sí? Esto significa no pensar solo en mensajes claves, sino
que ahora se debe conocer el trasfondo interpretativo que logre manejar un cierto lenguaje que permita ser aceptado y comprendido por todos. Es pasar del mensaje clave, histórico y tradicional que estimulaba un mercado de consumo a un lenguaje social que sea aceptado e interpretado por todos, incluso más allá de los consumidores propiamente dichos. La necesidad de generar una visión más integral del entorno para que no se cometan justamente estos desfasajes muchas veces involuntarios, que son narrativos y terminan impactando negativamente en la comunicación de las empresas. Incluir de manera definitiva, pero real y no discursiva, en los modelos de gestión la perspectiva de género, la inclusión y la diversidad como un elemento que ya no debe formar parte de la discusión y del debate, sino que esto debe estar ya naturalmente involucrado en los modelos de gestión empresariales. Estar al margen no es una opción hoy por hoy. Hoy hay que tratar de construir un esquema de diálogo y conversación más profundo con todos los jugadores que forman parte de la esfera pública, y a esto nosotros lo denominamos potenciar y maximizar la transparencia. Y abonar un modelo de gestión sustentable que ya desde hace más de 20 años las empresas vienen implementando, pero creo que hoy estamos frente a un escenario que obliga a profundizar estos modelos bajo la norma de lo que se conoce como triple bottom line o rendición de cuentas, basados en lo social, lo económico y lo ecológico. Para cerrar, quiero apuntalar también una cita de Irina Holzhausen, que se ha transformado de alguna manera en una figura icónica dentro del mundo de las relaciones públicas a nivel académico, donde plantea ella que el ejercicio de las relaciones públicas no es una fuerza benigna y neutral, sino profundamente política, lo que en el vocabulario posmoderno se traduce en una lucha por el poder. Las relaciones públicas son agente de cambio, hoy por hoy, dice Irina Holzhausen, y creo que esto es lo que nosotros debemos incorporar desde el punto de vista de nuestra tarea docente en la formación del futuro profesional de relaciones públicas. No solo las relaciones públicas como una disciplina de gestión de la comunicación, sino fundamentalmente como agente de cambio. Listo, nada más, gracias. Espero no haberme pasado mucho. No. Gracias, Adrián. Pasamos a la segunda presentación, que estará a cargo de Jessica Lauren. Ella es licenciada en Publicidad y maestranda en Comercialización y Comunicación Publicitaria. También se desempeña como investigadora y docente de comunicación visual en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y de redacción creativa en UCES y USAL. Además es Content Manager en Día 8 Publicidad, encargada de prensa y comunicación en Capín y Content Manager del portal online Pinturas y Negocios. Ella nos va a contar cómo crear una estrategia de contenido para Instagram. Bueno, gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy voy a hablar en este espacio de este tema que la realidad atraviesa todas las carreras de comunicación y tiene que ver con la generación de contenidos. Así que vamos a ir viendo punto por punto, las cuestiones más importantes. Acá vamos a arrancar con algunos números que tienen que ver con que, hoy en día hay más de 1.000 millones de usuarios activos mensuales en la plataforma de Instagram, 500 millones de usuarios activos diarios y 58 veces más de participación por seguidor que Facebook tiene esta plataforma. Esto a nivel mundial. Esta es una investigación que realizó We Are Social y HotSuite, fue este año en enero. ¿Sí? Así que son unos pequeños datos para arrancar, porque también quiero hablar principalmente hoy de Instagram, que creo que acá todos los presentes tienen seguramente un dispositivo móvil con acceso a internet y la plataforma, ¿no? Entonces acá vemos entre los datos que en Argentina 34 millones de personas son activas en las redes sociales, ¿sí? Así que vamos a ir rapidito por los datos más relevantes. Tenemos que un 94% tienen dispositivos móviles, ese es un gran número, y la cantidad de horas diarias que se pasan en las redes sociales, que son 3 horas y 11 minutos en promedio por cada usuario. Esto está basado en un rango etario de personas de 16 a 64 años. Y acá también, por último, en estas estadísticas, tenemos que acá en Argentina, no estamos hablando en estas estadísticas, que hay un 76% de personas que de este rango etario de 16 a 64 años que la utilizaron en el mes anterior, o sea, en diciembre de 2019, ¿no? Esto es por tener algunos datos actualizados. Lo primero que vamos a plantear acá es esta profesión. Cualquiera de las carreras hoy de comunicación pueden terminar dedicándose
a lo que es la generación de contenidos, lo que hoy se denomina como un content manager. Es nada más y nada menos que, bueno, el responsable de elaborar un plan de contenidos. Esto es lo primero que hay que hacer en el momento de comenzar a trabajar con la plataforma, ¿no? Estamos hablando esto en redes sociales en general, pero bueno, vamos a hacer el foco en Instagram. Entonces, ¿cuál es el tipo de público? Bueno, los temas que se van a tratar para esa cuenta, cuáles son las palabras claves, bueno, el estilo y los formatos que sean más adecuados. Y también va a ser el encargado de la creación, la coordinación y la edición de contenido, va a ser encargado de liderar equipos de trabajo, y esto es algo que es un desafío también para las publicitarias y los publicitarios hoy, porque bueno, no solamente se hace necesario hacer publicidad paga, sino que también las marcas se ven obligadas a estar en las redes sociales y tener que poder generar justamente interacción y una comunidad de valor, digamos, ¿no? Y generar contenido de valor para su comunidad, más allá de vender, vender, vender. Y esto es lo principal, de hecho, lo que motivó también la tesis de investigación de maestría que me encuentro en desarrollo en este momento. Pero ahora me voy a basar en los 10 años de experiencia que tengo en lo que respecta a marketing digital. Así que me gusta siempre arrancar en varias de las clases con esta frase, que tiene que ver con, en realidad, antiguamente se decía, es una frase de Bill Gates, de allá por el año 1996, de un artículo, el contenido es el rey. Y después hay un CEO, bueno, ya muchos años después, que le agrega la frase, que John Mussel, la conversación es la reina. O sea, si el contenido es el rey, la conversación es la reina. Esto quiere decir que el contenido es tan importante como la conversación, como la interacción. Por eso, acá lo que vengo a plantear es esto, es que la estrategia tiene que girar en torno al usuario, no puede girar en torno al contenido. Porque si gira en torno al contenido, pero nosotros no tenemos interacción, y aunque el contenido sea de una excelente calidad, todo el esfuerzo es en vano. Entonces todo tiene que estar pensado en función del usuario. Y acá digo usuario porque no estamos hablando solamente de cuentas de Instagram para marcas empresariales, sino también un profesional o una profesional que quiera tener una cuenta para posicionarse en una temática, o también hoy hay muchísimas y muchísimos emprendedores que tienen cuentas, y bueno, y esto es válido para cualquier persona que quiera tener una cuenta con una funcionalidad, digamos, ¿no? Y generar una comunidad. Partimos de 3 objetivos generales amplios. El primero, enfocarse en un nicho, o sea, tiene que ser una cuenta enfocada. El segundo, bueno, definir los objetivos, que ahora vamos a hablar un poco sobre eso, pero ¿cuál es la función de esa cuenta, no? ¿Para qué la voy a crear? Y el tercer punto, que es lograr una marca consistente. Esto tiene que ver con que tiene que haber determinado criterio estético, y tiene que haber un plan de comunicación, justamente, un calendario. Bueno, vamos a ir pasando ahora punto por punto. Los puntos a considerar. Acá yo puse los principales, hay muchísimo para abarcar, pero bueno, hay que hacerlo bien dinámico porque tenemos estos minutos. El primer punto, bueno, los objetivos, que nunca falla la regla esta de SMART, de que sean objetivos específicos, que sean medibles, alcanzables, que sean realistas, lo que quiere decir que sean relevantes, y también en tiempo, ¿no? Si yo no los puedo cumplir en un tiempo determinado, no puedo corroborar el éxito de la estrategia. El segundo punto es la segmentación. ¿Sí? Necesito definir cuál va a ser mi audiencia, ¿no? A quién yo quiero apuntar. Entonces acá tenemos 2 cosas hoy, que antiguamente solo se hablaba de, bueno, público objetivo, pero hay una gran diferenciación hoy en día entre el público objetivo y lo que es crear un buyer persona. Entonces nosotros necesitamos tener las 2 cosas. Por un lado, definir el público objetivo, que es algo concreto, pero general, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer una cuenta dedicada, voy a vender productos veganos, bueno, yo ya tengo una gran comunidad, voy a definir un rango etario, pero de repente necesito saber más cosas, y hoy en día las marcas tratan de apuntar a todos sus públicos. Entonces, en ese gran público objetivo tenemos microsegmentos. Hay que tratar de apuntar con nuestros contenidos y abarcar a cada uno de esos segmentos. El buyer persona, bueno, es tratar de definir, es como una plantilla, esto es una representación ficticia ideal de nuestro cliente ideal. O sea, es una representación ficticia. Yo le voy a poner un nombre, cuáles son los aspectos sociodemográficos, en la personalidad, no tiene que ver con los aspectos psicológicos, su comportamiento también en la plataforma, ¿no? Y qué es lo que busca, qué le da me gusta, qué es lo que hace, y todo esto lo voy a poder determinar con investigación, o sea, ni nada menos que eso, investigar a mi público. Y con esto voy a poder determinar en qué horario es mejor publicar, el tono con el cual va a ser más indicado para hablarle a ese consumidor o potencial consumidor,
o también puede ser un cliente actual, y el copy con el cual nos vamos a dirigir. Así que esto se parte de hacer algunas preguntas que tienen que ver con qué hace, bueno, el cliente potencial, qué es lo que necesita, qué le preocupa, bueno, y cómo podemos satisfacer su necesidad. ¿Esto para qué? Bueno, teniendo toda esta segmentación, voy a poder crear contenidos y mensajes personalizados para cada uno de estos microsegmentos, ¿no?, a los que yo voy a abarcar. Esto es un ejemplo, así a modo bien rápido, pero de una plantilla de un buyer persona. Así yo debería tener por cada uno de mis microsegmentos. Después, un tercer punto es definir un cronograma, o sea, un calendario de publicaciones. Me tengo que ordenar, un plan de contenidos. Entonces acá voy a poder determinar, bueno, cada día qué es lo que yo voy a publicar, entonces también para no repetir, para poder diversificar el contenido, cuál es el mejor horario, también teniendo en cuenta, según cuál es mi rubro o mi empresa, bueno, cuáles son las efemérides que yo no voy a querer dejar pasar, entonces ya las voy a contemplar de antemano, hay fechas donde no se puede evitar hacer publicaciones, y los eventos del año. Ahí arriba, y bueno, a modo de ejemplo, es cómo sería este calendario. En cuarto lugar, definir un estilo de feed, que esto parece algo que hay muchas cuentas que vemos hoy, que tal vez son cuentas de marcas reconocidas, pero no aprovechan esto del estilo de feed, tener un estilo estético definido. Todo lo que tiene que ver con diseño también es algo que, bueno, siempre reflotamos en la cátedra de comunicación visual, ¿no?, en la carrera de publicidad, con Tere Suji, porque es muy importante tener poder tener este criterio estético a la hora de poder manejar una cuenta, digamos, ¿no? Porque también lo que son las imágenes, si son de mala calidad, habla justamente de la marca, de la cuenta, de la calidad. Y también definir categorías de historias destacadas. Estos son las portadas de las historias destacadas que me distinguen por temáticas. Con respecto al estilo de feed, bueno, acá tenemos algunos, los pasamos bien rápido, por colores, arcoíris, horizontal, ¿no?, que las tres fotos tienen que ver con tres de filas, vertical, diagonal, ajedrez, rompecabezas. Son algunas y hay muchas más, estos son simplemente algunos ejemplos. Cómo queda estéticamente, ¿no?, y lo lindo y profesional que se ve y la visual que le da una cuenta. Después las portadas de historias destacadas, vemos un ejemplo rápido de Shutterstock, que tiene cada una de sus portadas con sus temas. El punto 5, bueno, hay que generar contenido de valor para el usuario, no podemos solo vender, vender, vender. Entonces siempre una regla que funciona bien, que me gusta mucho utilizar, es la de 70-20-10. Un 70% de contenidos propios, bueno, un 20% que sí puedan ser fuentes tomadas de otros lados, yo lo puedo recrear, pero bueno, tengo que citar las fuentes si lo que es el texto es copiado, pero puedo recrear la imagen. Y un 10% que está buenísimo siempre poder dejarlo para contenidos de riesgo, poder arriesgar y siempre poder incentivar la creatividad, digamos, ¿no?, dejar ese lugar. El punto 6, bueno, siempre tratar de hacer publicaciones con humor, considerando siempre buscar insight en nuestro público, ¿no?, que son estas motivaciones ocultas que siempre se buscan constantemente en la publicidad para generar identificación del usuario. Acá vemos un ejemplo, bueno, con Pepsi, con spoiler. Por las dudas te aviso que ya estás en 10 minutos. Bueno, ya me apuro y ya termino. El no hacer venta directa, real time marketing, bueno, esto lo saben mucho los periodistas, justamente de tomar las cosas que suceden en el momento y noticias y aprovecharlas a su favor, como fue con el caso del vestido. Realizar concursos y sorteos, ¿no?, que esto genera interacción, y preguntar e interactuar, ¿no? Hoy tenemos las stories, donde se pueden hacer encuestas, donde se pueden hacer juegos, que la gente muchas veces ve las stories y no en las publicaciones del feed. Así que lo más importante, en definitiva, es generar engagement, que es este compromiso de la marca con el consumidor. Y para finalizar, acá tenemos captar la atención con la imagen, bueno, seducir con el texto, diversificar el contenido, o sea, aprovechar el carrusel, la imagen, los videos, ser breve y conciso, poner llamados a la acción, redirigir al sitio web, a otras plataformas, aprovechar el storytelling, los emojis, bueno, los hashtags, que sean estratégicos, aprovechar la colaboración de la audiencia también, pedirle contenido que sale a través de encuestas, hablar de voz a voz, no con un estilo acartonado, humanizar a la marca, y aprovechar las herramientas que ofrece la plataforma, como Instagram Stories, el tema de los vivos. Novedad de Instagram son los Reels, que lanzó para competir con TikTok, y las estadísticas. Así que el desafío diario del Content Manager hoy sería tratar de equilibrar entre un contenido que sea de calidad, en la frecuencia adecuada, con originalidad y valor. O sea, la calidad de la información influye en la credibilidad de la marca, y para finalizar, lo más importante es tratar de construir, o sea, que toda nuestra estrategia esté
abocada a construir una comunidad de calidad que participe con los contenidos. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, Jessica. Pasamos a la tercera de las exposiciones a cargo de Leonardo Torresi. Él es licenciado en periodismo, docente de taller de redacción periodística de la Facultad de Ciencias Sociales, editor de la Agencia Universitaria de Noticias y Opinión A1 y productor periodístico en video del diario Clarín. Él nos presenta La cabeza no existe más. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Te escuchamos bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Ahí con algunos ya charlamos, no con todos y todas. Bueno, igual que la droga de la audiencia, que es una idea que alude a la dependencia que tienen los periodistas de las mediciones de audiencia, esto de la cabeza no existe más, que era el título de esto, es una exageración, un poquito de clickbait, como le llamamos, ¿no? Pero puede ser un exabrupto útil, ¿no? Vieron como esos prototipos de autos que hacen y que después no salen al mercado, pero marcan algún tipo de horizonte, digamos. Bueno, porque hoy lo que con una justificación pedagógica, siempre lo aclaramos, enseñamos como la cabeza informativa, acá no sé si hay mucha gente de periodismo, pero bueno, usuarios de contenidos periodísticos somos todas y todos, ese fetiche que es la cabeza, el primer párrafo que tiene una estructura fija, con todos los elementos más importantes y la W, qué sé yo, todavía se mantiene bastante, sobre todo en las llamadas noticias de último momento, en los portales informativos o en desarrollo, como se dice ahora, pero a veces empieza a estar esa información repartida en otras partes de esas estructuras. Ahí le voy a pedir a Sole que ponga la captura número 1 para verla un poquito. Fíjense ahí, la noticia está, el tema no le den mucha bolilla porque pues cualquiera para tratar de ver un poco cómo es esto. Fíjense, Eve Bonafini se metió en el conflicto por la toma del campo de los Echeverre, esto de ayer, ¿no? Ahora hubo una actualización hoy de todo este tema. Criticó a Juan Grabois y también a Dolores, la única hermana de la familia, que junto con los militantes del Proyecto Artigas ocupan la estancia Casa Nueva. Si miran bien acá, no está la noticia. Acá la cabeza informativa funciona como una especie de introducción al tema, porque dice se metió. ¿Y qué dijo? ¿Qué pasó acá? ¿Cuál es la noticia? Bueno, vendrá después, o a lo mejor ya esté antes. A ver. Bueno, entonces, ahora voy a pedir la captura 2, pero un segundito. Bueno, esta charla se llama Una idea en 10 minutos. Bueno, a los 10 minutos vamos a llegar rápido, pero la idea, ahora pasada en limpio, sería que el título de las notas periodísticas es La nueva cabeza. Ahí quiero que Sole me ayude con la captura número 2. Fíjense, acá sí está la noticia desarrollada, entera. Eve Bonafini criticó la toma en Entre Ríos, dijo, Juan Grabois es un tipo que no me gusta nada, ¿no? Todo bien nombradito, los nombres completos, ahora voy a decir por qué. Y la declaración de Eve de Bonafini. Imagínense durante la pandemia, ¿no? ¿Cuántas veces los tituleros periodísticos hubiéramos usado la expresión yendo de la cama al living? Todos sabemos qué es eso, ¿no? Un título de un tema de Charly García, sin ningún otro agregado, ¿no? Bueno, Charly, como sabemos, es un genio, y entre otras cosas también se ve que con esto predijo el coronavirus, pero nosotros no somos genios, nosotros somos periodistas, estamos atados a otras cosas. Yendo de la cama al living es un título de esos que le podemos decir así, el título de Página 12. Todos acá somos, creo, consumidores de Página 12 y sabemos de qué hablamos. O de qué hablábamos, ¿no? Porque quizá sea del Página 12 de antes o de la edición de papel de Página 12, ¿no? Y ya que hablamos de la pandemia, ¿no? ¿Alguien vio un diario de papel durante estos meses? Bueno, no sé, no sean malos, digan que sí. Ahora quiero que ponga la captura 3, Sole, así acelero un poquito porque ya me va a haber comido bastante de los minutos.
¿Aparece o no aparece? Bueno, fíjense, estos títulos son de la portada de un día, hace un par de días, de la portada del diario Página 12. Ven, la poesía ya no está más acá, ¿no? ¿A dónde quedó la magia de los títulos de Página 12? ¿Quién se robó todo ese ingenio? Quizá haya aparecido el fantasma de un editor, que es un personaje mitológico en las redacciones, que decía que si no se te ocurre nada, poné lo que pasó. A ver, presten atención a esa frase, que es muy interesante. Y bueno, ese fantasma en realidad es bastante real y se llama SEO, SEO con S. El editor de Poné lo que pasó, con su celeridad, aquel editor parece que predijo el SEO. El SEO es una sigla, ¿no? Que es en inglés, que es difícil de pronunciar, pero ya es más que una sigla sobre la manipulación de los motores de búsqueda. Ya engloba a las prácticas y a las rutinas periodísticas todo el tiempo. Y hasta modificó las estructuras de las redacciones de los medios. Esto es bastante interesante porque no todo el mundo en la profesión, incluso entre los periodistas que ejercen la docencia, conocen cómo está funcionando esto. Hoy, en los medios comerciales, además de que todos los que trabajamos en esos medios nos capacitamos para manejar los rudimentos, el SEO, con S, es una sección aparte, ubicada en el centro físico de las redacciones y que toma muchas decisiones periodísticas. Acá voy a pedir la captura 4, que es un dialoguito que tuve con uno de los editores de SEO del diario donde trabajo. A ver. Bueno, ahí veníamos hablando con Santiago, como ven, y yo le pregunto, tema lluvia, ¿qué se busca? Y Santiago me dice, a ver, lluvia no tiene tanto peso, o algo así. Clima, ¿hasta cuándo seguirán las lluvias y cómo será el pronóstico para los próximos días? Eso, buenísimo, le digo yo, que ya es una abdicación total de mis ideas, ¿no? Bueno, esto, como ven, el SEO no nos da mucho espacio para que se nos ocurra nada, ni siquiera mucho margen para poner lo que pasó según la decisión que tomemos nosotros. Un poco lo que pasó o lo que va a pasar lo ponen ellos con las búsquedas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen ellos? Porque saben qué y sobre todo cómo está buscando la audiencia. Y la audiencia está buscando datos, no letras de canciones, Charly García. Hoy seguramente, con esto del tema de la resolución y del desalojo de Guernica, todo el mundo estaría buscando Guernica, toma, desalojo, esas palabras. Y como sabemos que los buscadores a la hora de posicionar un artículo van primero a los títulos, entonces en los títulos tenemos que acumular todo lo que podamos para satisfacer a lo que llamamos la doble audiencia. O sea, la audiencia de siempre, los lectores y las lectoras, y los buscadores. Y ahí en la cabeza tenemos que poner todo y más todavía. Ahí quiero que Sole muestre la captura número 5 para cerrar la idea esta. Está en pantalla. Bueno, fíjense, ahí yo estaba haciendo un título sobre alguna información sobre la asignación universal por hijo y por embarazo, ¿no? Entonces, nuevamente, le tengo que ir a preguntar a mi compañero Santiago, que es el jefe de SEO, ¿no? Y entonces le pregunto si es mejor poner la sigla o es mejor poner la palabra, la denominación completa. Y Santiago me dice AUH y AUE, directamente la sigla. ¿Por qué? Porque así se busca. Ahí lo dicen, ¿no? O ATP, IFE, ¿no? Que son, bueno, las otras siglas de todas estas medidas en este caso de las dos medidas de emergencia durante la pandemia. Y me agrega, siempre suma ponerle ANSES. Entonces, imagínense que yo ahora, en ese momento, tuve que hacer un título con todos estos elementos. Tengo que poner las siglas, tengo que poner ahí qué pasó, porque la noticia, y además tengo que agregar la palabra ANSES. Y digo, ¿cómo esto impacta en el estilo? Porque a lo mejor en un título periodístico ya ni hay que ir a los de Página 12 con su poesía, aquellos títulos.
esa sigla ANSES no la hubiéramos puesto porque es medio un plomazo y, digamos, y no le agrega mucha belleza. Sin embargo, como es la forma que se busca, porque lo saben, ANSES, AUH o AUE, tenemos que ponerlo en el título. Tenemos que ponerlo. Así que, bueno, en definitiva, gracias o por desgracia, no sé, cada uno lo analiza de una manera, de toda esta información que tenemos del comportamiento de la audiencia, y debido a que los buscadores van mucho a los títulos, el título, como planteaba yo como idea general, es la nueva cabeza, y ahí se juega todo, prácticamente, en la suerte de cada publicación. Bueno, hasta ahí llegué. Creo, no sé si me pasé, pero más o menos. No, está bien, estuviste bien de tiempo. Bueno, voy a pasar a presentar a Carolina Carbone. Ella es licenciada en Publicidad y licenciada en Relaciones Públicas, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Tiene una diplomatura en Docencia Virtual por la Universidad San Martín de Porres de Lima, Perú, y una maestría en Periodismo de Viajes por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. En este momento se encuentra preparando su tesis doctoral en el doctorado de Ciencia Política de la Universidad de Belgrano. Es directora de la carrera de Relaciones Públicas e Institucionales de la Universidad de Belgrano y profesora titular de las asignaturas Comunicaciones en Situación de Crisis e Investigación en Relaciones Públicas en la misma universidad. Además es profesora adjunta de la Cátedra Planificación de Medios de la carrera de Publicidad en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y a nivel posgrado es profesora invitada de la Maestría en Relaciones Públicas de la Universidad San Martín de Porres, Lima, Perú, y profesora investigadora invitada de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. Es docente a cargo del Seminario de Imagen Pública e Institucional de la Especialización en Comunicación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Hasta ahí la presentación de Caro. Bueno, muchas gracias, Cande. Veo que vengo con cierto delay. Espero que aguante el Wi-Fi toda la presentación. Empezaron a correr los 10 minutos. Les voy a compartir la pantalla. No sé si ahí la pueden ver. Todavía estamos viendo en negro. Ok. Ahí sí, Caro. Ahí sí. Bueno, entonces empiezo. Bueno, les quiero compartir una investigación que realicé con 2 colegas de la Universidad de Belgrano que trata sobre inteligencias múltiples en el campo de las relaciones públicas. La realidad es que la teoría de las relaciones públicas ha abordado escasamente el tema de las competencias que necesitamos los profesionales de relaciones públicas en cuanto a los conocimientos, habilidades y actitudes que son necesarias para ejercer la profesión. La verdad que las inteligencias múltiples son especialmente necesarias en contextos globales como los actuales, donde se requiere de la capacidad de favorecer intercambios y desarrollar prácticas colaborativas, cada vez más requeridas frente a la complejidad de estos nuevos escenarios. Lo que nosotras nos propusimos con esta investigación fue intentar identificar qué inteligencias son las más valoradas cuando se selecciona personal de relaciones públicas o se los quiere promocionar. Por otra parte, también intentamos indagar acerca de si existen en las organizaciones alguna forma para contribuir al desarrollo de estas inteligencias en los colaboradores, o sea, en las personas que trabajan en las áreas de relaciones públicas. Vamos a partir de la base, por si no lo tienen muy presente, que las inteligencias múltiples es una evolución del concepto de inteligencia que se ha efectuado donde partíamos primero, donde lo más importante era como una inteligencia de tipo académica, donde se medía el cociente intelectual de las personas, ¿sí?
Luego se empezó a entender que hay como un mayor reconocimiento de las habilidades intelectuales y entendemos hoy en día de que estas habilidades intelectuales son dinámicas y flexibles hasta llegar a fines del siglo pasado, del siglo XX, a entender que los seres humanos tenemos distintos tipos de inteligencia. Howard Gardner fue uno de los que introduce el concepto de inteligencias múltiples, reconoce 8 de ellas: la lingüística, la logística matemática, la musical, la corporativa sinestésica, la espacial, la naturalista, la intrapersonal y la interpersonal. Luego voy a volver a retomar esto de las inteligencias múltiples. Por otro lado, Daniel Goleman, al mismo tiempo, más o menos para la misma época, entiende y empieza a investigar lo que es la inteligencia emocional y entiende que la inteligencia emocional engloba un conjunto de habilidades relacionadas con el procesamiento emocional de la información. Y lo divide en 2 grandes grupos de habilidades que son lo que él llama las competencias personales, y las competencias sociales. ¿Por qué tomamos a estos 2 autores y qué encontramos de relación con el tema de relaciones públicas, ¿no? Por un lado vemos, indagando en el marco teórico para hacer esta investigación, encontramos que la competencia personal de Goleman, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, se parece bastante a la inteligencia intrapersonal de Gardner. Y a su vez, la competencia social de Goleman se parece a lo que Gardner denomina inteligencia interpersonal. ¿Qué tiene que ver todo esto con las relaciones públicas y por qué hacemos hincapié en 2 de las 8 inteligencias que menciona Gardner? Cuando uno indaga en lo poco que hay sobre habilidades que debe tener un profesional de las relaciones públicas, en diferentes libros vinculados, repito, a la disciplina, encontramos que las habilidades profesionales que más se mencionan son la habilidad investigativa, o sea, el poder hacer investigación, la capacidad de pensamiento estratégico, el razonamiento en términos de resultados, el análisis del entorno, negociación, construcción de coaliciones, gestión de conflictos y construcción de vínculos. Cuando queremos entender estas habilidades, a qué constructo de inteligencia hacen referencia, vemos que las primeras 4 se refieren a la inteligencia, según Gardner, a la lingüística y a la lógico-matemática. Y por otro lado, nosotras entendemos en esta investigación que tanto la negociación, la construcción de coaliciones, la gestión de conflictos y la construcción de vínculos estarían haciendo alusión a la inteligencia intra e interpersonal. El tema que nos preocupa, digamos, o que nos ocupó en ese momento y que nos lleva a hacer esta investigación es que nosotras, siendo docentes de la carrera de Relaciones Públicas, detectamos que hay, y voy a volver un poquito para atrás, que hay una mayor preeminencia en el momento de enseñar relaciones públicas con lo que refiere a las inteligencias lingüística y lógico-matemáticas, y no encontramos en los planes de estudios de la carrera asignaturas que promuevan la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Entonces salimos al terreno, esto es como una primera etapa de la investigación, donde salimos a indagar a profesionales que se encuentran trabajando en consultoras y en el ámbito corporativo, a ver qué piensan ellos sobre si las inteligencias intra e interpersonal son importantes en el momento de contratar a los profesionales. Y lo que hemos encontrado, bueno, no me va a alcanzar el tiempo para desarrollar absolutamente todo, pero voy a resumir que dentro de las competencias personales existen 3 categorías, que son la conciencia de uno mismo, la autogestión o autorregulación y la motivación, y encontramos que, digamos, a su vez cada una de estas categorías se van subdividiendo en otras subcategorías, que son las que nosotras indagamos,
y estas personas nos dicen que requieren profesionales que sean fiables, ¿sí? O sea, que tengan elevados niveles de honradez e integridad, que requieren profesionales que dentro de la categoría que Goleman llama motivación, que tengan un alto compromiso e iniciativa, y por otro lado, escasamente salió en la encuesta que se autovaloren, que tengan como un amor propio importante, ¿sí? Y por otro lado, en cuanto a las competencias sociales, dicen que es importante que este profesional esté orientado al servicio, y obviamente lo que más sobresale es que sepa comunicarse eficazmente. Los resultados fueron presentados en el Foro Mundial de Relaciones Públicas y nosotras arribamos a las siguientes conclusiones. Las dimensiones inter e intrapersonal sí son requeridas y valoradas en las organizaciones al momento de seleccionar y retener a los profesionales de relaciones públicas. Esto es el resultado de la encuesta. El 49%, o sea, los encuestados valoraron más a las competencias personales por sobre las sociales, que esto fue un hallazgo que nos llamó un poco la atención, porque si bien la competencia personal tiene que ver con el autoconocimiento de uno mismo y el saber controlar sus emociones, entendemos que en el ámbito de las relaciones, nosotros que somos gestores de vínculos, debieran ser importantes también las competencias sociales. Sin embargo, fueron más valoradas las personales que las sociales. Todos reconocieron que buscan estos valores o estas dimensiones al momento de contratar al personal, y a su vez, y algo que nos llamó la atención, no existen dispositivos, la mayoría dice que no existen dispositivos específicos para el desarrollo de estas inteligencias dentro de las organizaciones. Entonces, la gran pregunta que queda por delante y que no hemos resuelto todavía, que daría pie a una segunda investigación, es ¿qué hacemos desde el ámbito educativo, desde el ámbito académico, para fomentar el desarrollo de estas competencias en nuestros estudiantes? Esta es la gran incógnita a desarrollar más adelante, porque el tema es, si no se desarrollan estas inteligencias en el mundo de las organizaciones, quiere decir que en algún lugar los estudiantes tienen que aprender a desarrollarlas o tienen que encontrar el ámbito para poder desarrollarlas. Y esto no estaría pasando en este momento según nuestra investigación. Bueno, fui lo más breve que pude, cualquier cosa después quedo abierta a las preguntas. Bien, gracias, Caro, no, estuviste bien con el tiempo. Pasamos a la quinta exposición, que es de Sebastián Violante. Él es CEO Founder del Día 8 Comunicación Digital, licenciado en Publicidad, especialista en Gestión de la Comunicación y maestrando en Comunicación. Además es docente de Diseño Multimedial de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y de Dirección de Arte y Organizaciones y Emprendimientos en UCES. Sebastián nos presenta cómo crear tu propia marca en Internet. Gracias, Cande, por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Contento acá de participar en esta previa y de contar con la presencia de estudiantes, docentes, directivas y directivos, y por supuesto agradecerles a ellos y a ellas por la invitación y por el espacio de intercambio. Bueno, voy a compartir. Ahí estamos. Mi tema es cómo crear una marca en Internet, y voy a tratar en este espacio de 10 minutos y en esta idea de transmitirles un poco la experiencia profesional de mi actividad simulando el pedido de un cliente o de un comitente real, ¿sí? A través de diferentes perspectivas y enfoques, en un juego similar a lo que propuso Adriana Arroyo, en donde la idea es poner el prisma finalmente en la formación de profesionales de comunicación. Como decía, la presentación se llama ¿Cómo crear una marca? O ¿Cómo crear una marca en Internet? Y de primer momento, cuando uno piensa en cómo crear una marca en Internet, podemos
pensar que lo primero que me pregunta a mí un cliente es desde lo más práctico, lo más pragmático. Entonces yo puedo tener la libertad de decirle que, bueno, que lo primero que tiene que hacer es tener un nombre y ese nombre verificar si se encuentra disponible en el sitio oficial del INPI, ¿sí? El Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es quien gestiona estos nombres y donde nosotros podemos verificar si existe o no existe y registrarlo en caso de que no exista o disputarlo en caso de que alguien ya lo tenga, ¿no? También podemos verificar el dominio, entonces podemos hacer una búsqueda en Google, lo podemos buscar en nick.ar, que es quien gestiona los dominios.com.ar, o .org.ar, ahora también, o en name.com, si lo que quiero es un .org o un .com. El siguiente paso, ¿no? Estamos todos desde la perspectiva pragmática o práctica, se le va a preguntar por ese nombre y se va a trabajar sobre un logo o esa marca verbal, ¿sí? Y aquellos que sean más emprendedores o quizás no cuenten con los conocimientos o no tengan disponibilidad de dinero para contratar un diseñador, quizá puedan indagar en plataformas como Canva algunas posibles soluciones al hacer un logo, ¿no? También pensar en un eslogan, esa frase que acompaña a la marca. Luego pensaremos también, ¿sí? Voy a estar acompañando y le diré, bueno, una vez que tenemos el dominio registrado, ya tenemos la marca, podremos hablar sobre que necesitaría tener de pronto un contenido para publicar en Internet, y eso lo vamos a lograr en plataformas como WordPress, o podría ser algo como Dreamweaver, que es el espacio donde uno puede escribir un código HTML para que después, en un paso 3, subirlo a un alojamiento, un parking, ¿sí? A la nube, a la famosa nube, y tenerlo disponible en lo que se conoce como Internet, ¿no? Y después también podríamos hablar de la presencia y la visibilidad que se tenga en las redes sociales. Podemos hablar de distintas redes que generen algún tipo de presencia. Todo esto podemos hablar, pero todo esto no es la única perspectiva desde la que yo puedo comentar esto a un cliente o a un comitente, ¿sí? También puedo hablarle de Big Data. Big Data viene a ser, en los últimos años, a cobrar cierto auge por la cantidad de datos y el manejo de datos que existe, sobre todo en Internet, pero también con las tarjetas de crédito y todo, en donde todo dato vale, en donde los datos son plausibles de ser convertidos en información y cruzados con otros datos que permitan también a las compañías crear una relación con el cliente mucho más personal, ¿sí? Y se empieza a pensar que la calidad importa más que la cantidad. Entonces empiezo a cruzar distintos datos que tengo de ese cliente y llegar a un acercamiento con él, ¿no? Y tenemos unas plataformas como Amazon Alexa, IBM Watson o Cortana, que nos conocen más que nadie. En mi caso particular no tengo ninguno de estos dispositivos, pero próximamente los vamos a empezar a escuchar mucho más. Y lo que tenemos acá es que cuanto más se conoce a esa persona, a ese consumidor, a ese cliente, como marca, ¿sí? Más capacidad tengo de tomar decisiones estratégicas, y ya que no sean decisiones intuitivas, sino que sean decisiones con información. Como decía, no es la única la perspectiva Big Data o la pragmática, sino también tenemos una perspectiva semiótica, y podríamos tomar acá un texto de Norberto Chávez y Belluccio, que es el de 14 parámetros de alto rendimiento, en donde nos dan ciertos parámetros a tener en cuenta para el armado de nuestra marca. Entonces, al pensar en una marca podemos también pensar en, bueno, ¿cómo es ese nombre? ¿Cómo se ve gráficamente? ¿Cómo se pronuncia? Y tenemos los 14 parámetros, que no voy a detenerme en cada uno, pero para hacer un resumen voy a decir que si queremos crear una marca también tenemos que pensar desde la perspectiva semiótica que debería atraer la atención, que ser simple y clara, que debería ser pregnante, memorable, que debería ser original, adaptable, consistente, perdurable, ¿sí? Algunas de las características generales para una marca. Y como decimos, no hay solamente una perspectiva pragmática también, puedo pensar en una funcionalista, en donde los objetivos van a estar por encima y donde cada una de las partes va a cumplir una función, y donde empezaríamos diciendo que para hacer una marca lo primero que tengo que pensar es en cuáles son mis objetivos. ¿Para qué quiero hacer una marca? Luego, ¿para quién? ¿Quién es mi público objetivo? ¿Quién es el target
de esa marca, ¿no? Voy a tener que pensar después en esa marca como una personalidad, darle una identidad. Voy a definir una estrategia en las redes sociales, en canales de marketing, como hacer un sitio web. Y ese sitio web voy a tener que tener cierta dinámica. Y esto se conoce como funnel o embudo de ventas, en donde desde el sitio web yo voy a estar pensando en atraer a un tráfico. Ese tráfico va a generar cierta interacción, me va a hacer evaluaciones que tienen que ver con, no sé, cuando uno compra bien en Mercado Libre, o cuando tiene ganas de hacer un viaje, o cuando se podía hacer un viaje, veía qué tal el hotel, o qué tal el vendedor que me va a vender el producto en Mercado Libre, o en Correo Compras. Luego la conversión, que es el momento donde ya se compra, y la retención, que es ese lugar de la empresa donde ya quiere que ese cliente se convierta en cliente fiel y vuelva a seguir comprando y repitiendo esa acción, ¿no? Y acá un poco se está armando de esa marca como también una especie de reputación, ¿sí? Una reputación que se maneja hacia adentro y hacia afuera. Pero no es lo único, y también podemos hablar de neuromarketing o neurocomunicación, y pensar a la neurocomunicación como una disciplina que a través de técnicas de la neurociencia y de estímulos en contexto de publicidad lo que hace es tratar de analizar la emoción, la atención y la memoria, y que estimula al consumidor, ¿sí? Busca a ver qué lo motiva a tomar decisiones, qué efecto tiene la publicidad que recibe, qué conducta tiene ante una marca. Y nos dan, por ejemplo, datos como a qué se presta atención primero al ver una marca o al ver una marca gráfica, y podría ser primero al contorno, luego al tamaño. Esto es una cuestión biológica, ¿no? Luego a la textura, luego se distingue el color. Y en esto podríamos también ver que desde el neuromarketing, la neurocomunicación, apoyado en la psicología del color, la idea de sensación cromática, tenemos a los colores y por también los conos que tenemos en los ojos, vemos determinados colores y nos producen determinadas sensaciones, y para ya ir como sin darle tanto foco a la parte de neuromarketing, pensar en un ejemplo nada más y pensar el rojo como un color intenso de energía y que eleva el ritmo respiratorio, aumenta la presión arterial y estimula nuestro apetito, ¿no? Color rojo, esto explica muchas cosas. Acá dejo simplemente una idea de colores y marcas para que tengamos en cuenta. Y también podemos ver el derecho legal y otras cosas, como qué es una marca, qué no es una marca, cuándo se puede registrar y cuándo no. Puedo decir también que una marca vale 2.210 pesos y me da una duración de 10 años, ¿sí? De registro. Pero para finalizar, lo que quiero decir con todo esto es, y esto lo voy a leer textual porque es un poco la hipótesis de mi tesis de posgrado, de maestría, que es pensar en estas perspectivas de comunicación y en estas herramientas que utilizan los profesionales, escindidas y de manera independiente, no son suficientes para dar solución a los problemas inherentes a la comunicación. Por eso, para los estudiantes, para docentes o investigadores, lo que digo en esta idea de 10 minutos es que la respuesta es simple y es pensamiento complejo. Nuestro principal referente es Edgar Morán. Mis referentes acá en Argentina, o que tuve la posibilidad de conocer y trabajar con ellos, Rafael Alberto Pérez, Rubén Canela, Raúl Echenique Herrera. Y para ahora sí cerrar, pensar esto y como decíamos al principio, desde un prisma, desde un lugar diferente, pensar en esto en un enfoque transdisciplinario, y quiero nombrar también a Teresa Tsuji, que hoy estamos desarrollando una investigación transdisciplinar con las 10 carreras de sociales, para decir, el análisis fenomenológico de la acción comunicativa impone la necesidad de integrar, y la complejidad invita a ensanchar la razón científica para que en ella quepa la persona. Entonces lo que vemos es un fenómeno abarcado por distintas disciplinas, y muchas gracias, creo que llegué bien. Sí, llegaste bien, no tuve que avisarte. Por las dudas. Pasamos ahora a la presentación de Gabriela Granata. Ella es periodista, directora periodística del diario BAE y docente de periodismo gráfico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Gabriela reflexionará sobre desinformación, medios digitales y el viejo oficio de dar noticias.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, y muchas gracias por la convocatoria. Digo, cualquier tipo de actividad que nos revincule con la facultad en la que crecimos y nos formamos es siempre un placer para mí, creo que para todos. Cuando me propusieron esta charla, yo pensé, digo, bueno, yo ingresé a las Facultades Sociales de Lomas de Zamora en 1987. Fue el primer año que se estrenó la Facultad de Ciencias Sociales en Lomas de Zamora, en el cruce de Lomas. Y pensé que si en lugar de 1987 hubiera egresado en 2017, hace 4 años, cuando ingresaron muchos de los que hoy cursan su 4.º año en periodismo, probablemente hubiera tenido que reaprender todo, porque el avance de la tecnología vinculada a la comunicación modificó no solo el aspecto más de herramienta, sino que también modificó los modos de consumo, modificó la forma de producción, modificó la monetización, y con esos 3 aspectos modifica mucho cómo es nuestra tarea de informar. Sole, si podés mostrar cómo fue el crecimiento de consumo de noticias digitales en los últimos años, ahí vamos a ver una serie que hizo la Comscore, la IVOPE del consumo de medios digitales, en donde muestra el pico, ahí en ese pico que ven ustedes entre marzo y abril, es a dónde fueron a buscar noticias en Argentina cuando se desató la pandemia. Es decir, las noticias fueron a buscarla a los medios digitales. Digo, en casi todos los medios en los que estamos trabajando, el mayor consumo es mobile, y eso implica también una modificación en cuanto al formato. Ahora, yo cuando digo el tema de la tecnología, ¿qué fue lo que cambió? Los medios tradicionales ya no están parados arriba del pedestal de la sapiencia ni del mostrar qué es lo correcto o lo incorrecto. Digo, los medios tradicionales están conviviendo desde hace mucho tiempo con un montón de otras conversaciones. La audiencia tiene conversaciones por fuera de esos medios. Eso pone a los medios en un problema, porque, y acá quiero referirme un poco a lo que estaba planteando antes también Leo Torresi. A mí me da la impresión de que los medios tradicionales están como metiéndose en la conversación social. Hay una conversación social que no pasa por los medios. Es como que se te meten en tu ranchada, ¿no? Estás juntado con amigos y se te mete el medio ahí en el medio para tratar de hablar tu mismo lenguaje. Y el lenguaje de la sociedad, los temas de la sociedad, no son siempre los temas los cuales van a llevar como en primer término o a relevar los medios, pues los medios también tienen un rol de reflexión, de poner el foco sobre grandes temas. Si nosotros, yo estaba mirando en el diario BAE, que es un diario económico, financiero y de negocios, cuáles eran en las últimas 24 horas los temas que más se leen. Entonces ahí armé una captura de pantalla de cuáles eran los temas de los últimos 24 horas, y ahí van a ver IFE 4, ANSES, dólar, ATP7. Van a ver que hay mucho IFE 4. O sea, desde hace semanas estamos discutiendo el IFE 4. El IFE 4 que no se anunció, que no se sabe cómo se va a pagar, si se va a pagar, si se va a modificar. Pero hay muchas búsquedas sobre IFE 4. Nuestro principal tema es IFE 4. Y sin embargo, si después pasamos a cuál fue la última etapa del diario, la de que se publicó hoy, el 90% de los temas que están en el ranking de los 15 temas más buscados o más leídos dentro de BAE no aparece en la tapa del diario. El diario tematiza de otro modo. Hay una disociación dentro del mismo medio, por más de que tratamos de que sea convergente, hay una disociación de lo que estamos planteando como tema central y los temas los cuales nos llevan la búsqueda. Nosotros tuvimos como una discusión, la seguimos teniendo, respecto de si hay que seguir lo que quiere la audiencia o tenemos que salir a buscar nuestros propios temas. Llegamos a una conclusión mixta. Todavía, digamos, es un empate técnico y todavía no está saldado. Es decir, todos los títulos
tienen, o muchos, tienen IF4, tienen ANSES, tienen ATP, tienen dólar, pero no dólar. Dice títulos ridículos que dicen dólar hoy. En nuestro sitio digital dice dólar hoy, lo cual es absurdo y solo se entiende porque las búsquedas, los motores de búsqueda piden dólar hoy. En la edición impresa hacemos una selección y hacemos una reorientación de esos temas. Cuando yo estoy hablando de los motores de búsqueda, vuelvo al tercer problema entonces que había citado antes, que es la monetización. El cambio de la edición impresa como eje central de agenda, digo, ya la agenda no la está marcando la edición impresa, la agenda circula por otro lado. Al perder ese lugar, también la publicidad va por otros carriles, porque el gran consumo es digital y quienes monopolizan, oligopolizan la circulación de información digital son los motores de búsqueda. Los grandes ganadores en la era digital de la información son Google y también Facebook. Digo, son quienes le dan un pequeño porcentaje a los medios por mostrar sus contenidos y se quedan con la gran parte de esa monetización por tráfico. ¿Para qué les sirve a los medios? A los medios les sirve porque eso se paga en dólares y ha caído la publicidad tradicional. Entonces, los medios siguen generando contenidos de calidad, pero muestran en sus ediciones digitales títulos que no son los mismos que van a publicar, por ejemplo, en sus ediciones impresas, y que no son los mismos que van a responder a las búsquedas de Google para poder tener más tráfico y, por lo tanto, más ingresos. Hay una pequeña trampa también en los medios que son exclusivamente digitales, que es el doble título. Se pone un título para el motor de búsqueda y un segundo título un poco más poético, creo que dijo Leo en ese momento. En ese mar en el que nos estamos moviendo ahora, también tenemos que esta conversación que yo llamo una conversación social, que va por fuera de los medios y en donde se quieren meter los medios con su lenguaje, aparece no solo una temática, sino también aparecen informaciones no chequeadas. Fake news, llaman algunos, fake news sería como un contrasentido, ¿no? Si es falso no es noticia. Desinformación, descontextualización, cualquier otro tipo de información que o no puede ser chequeada o es chequeada, pero igual se reproduce. Hay estudios que indican que la mayoría de quienes comparten información falsa lo hacen sabiendo que esa información es falsa. Y eso tiene que ver con compartir espacios de pertenencia, reafirmación de sesgo, otras cuestiones que no tienen que ver con el contenido informativo, precisamente. En todo ese cambio, esa nueva forma de producir y consumir información, ¿dónde nos ubicamos nosotros? Y ahí es donde digo yo que nosotros volvemos al viejo oficio de dar noticias. A eso que nosotros en la Universidad de Lomas de Zamora enseñamos desde el taller de redacción periodística y después en las cátedras de periodismo gráfico, que es a distinguir cuál es la información, distinguir qué es nuevo, distinguir cómo atraer la atención del lector, no poniendo perritos, tarántulas que trepan, videos de monos que le sacan la banana a un camello, no sé, sino a generar atención por poner el foco en temas que tienen que ver con su vida, o sea, nosotros le ponemos el macrocosmos y que lo puedan contrastar con su microcosmos, con su vida cotidiana. Temas de consumo, temas de sociedad, temas de ambiente, porque también hay una agenda nueva que están imponiendo a través de la comunicación digital que tienen que ver con el tema medioambiental, recursos naturales, consumos responsables, que nosotros los que estudiamos, nos formamos y crecimos profesionalmente en la época en que no había esta profusión de medios digitales, todavía no la tenemos registrada y la empezamos a registrar. Entonces, en ese mar de informaciones cruzadas, de informaciones diversas, de datos que no son información, son datos para compartir y que tienen que ver con la vida social
de las personas y que los medios creen que eso se puede convertir en una noticia, cuando es una conversación distinta, ahí es donde vuelve otra vez nuestro rol profesional como comunicadores, en poder centrar el análisis, la observación y buscar los temas que son fundamentales para la vida en comunidad y para defender también la vida cívica y democrática. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Vamos a pasar a la siguiente presentación, que está a cargo de Beto Solas, Emilio Beto Solas, y de Manuel Olea. Beto Solas es periodista, conductor del programa Virtud del Pájaro en Radio Conurbana, la emisora online de nuestra facultad, y de Gente a Pie en Radio Nacional. Además, él es docente en las cátedras de radio de la Facultad de Ciencias Sociales y hace 12 años que dirige el programa de extensión La Radio en la Escuela de nuestra facultad. Emanuel Olea es licenciado en periodismo, docente en las cátedras de radio en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y trabaja en el área de prensa y comunicación del Ministerio del Interior. Ambos nos van a contar en su presentación el proyecto La Radio en la Escuela de nuestra facultad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Creo que se fueron los 10 minutos en la presentación, no hay nomás, Cande. Ahora pongo que corra. Que se dé vuelta el reloj de arena ahora. Bueno, titulamos nuestra presentación La radio, palabras y sonidos para un nuevo paradigma. Todos saben, y bueno, o si no todos saben, este año, el 27 de agosto, celebramos los 100 años de la radiofonía argentina, y de las cátedras de radio queríamos retomar de alguna manera esa celebración en esta previa de las jornadas de comunicación estratégica en la facultad. Seguramente durante los próximos días, las próximas jornadas, los próximos encuentros, vamos a escuchar conceptos de educación, comunicación, identidad conurbana. Entonces, en esta idea, en 10 minutos, queríamos retomar una idea nuestra que más o menos amalgama todos esos conceptos y que también llama a repensar nuevos paradigmas y nuevos diseños curriculares en la educación. Esto es la radio en la escuela. ¿Qué es la radio en la escuela? Bueno, la radio en la escuela es un programa que nació allá hace ya 12 años, en 2008, al calor de la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la llamada Ley de Medios, y que de alguna manera retoma todo eso que vengo diciendo de identidad conurbana, comunicación y educación. Está coordinado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales y las jefaturas distritales de Lomas de Zamora y Almirante Brown. ¿De qué se trata la radio en la escuela? Nosotros decimos radio de choque, directamente, radio de choque para docentes, para alumnos y alumnas de nuestra región. En este programa de la radio en la escuela, de qué se trata es que docentes de escuelas de Almirante Brown, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, se capacitan con docentes de nuestras cátedras en nuestra universidad, en nuestra Facultad de Ciencias Sociales, y en esta radio de choque que decíamos, rápidamente aprenden los conceptos radiofónicos para poder producir contenido, ya sea en forma de podcast, de microprogramas, de radios, para hacer programas a través de radio online, y rápidamente todos esos contenidos los vuelcan y los trabajan con sus alumnos y sus alumnas en sus respectivos colegios, en sus aulas, a lo largo del año. ¿Qué buscamos con esto? Bueno, buscamos, por un lado, fomentar la comunicación, fomentar también la interacción entre los alumnos, y hemos visto en estos 12 años rápidos resultados. Por ejemplo, hemos trabajado con alumnos de escuelas hipoacúsicas. Ustedes me preguntarán, ¿cómo un chico sordomudo, una chica sordomuda hace radio? Bueno, podemos hacer radio con chicos y chicas sordomudos, por ejemplo. ¿Cómo nos sorprendía al principio? Digo, ¿cómo hacen? Bueno, ellos escuchan las vibraciones de la música, se escuchan las vibraciones de los sonidos. Era muy emocionante para nosotros porque los chicos venían y ponían las manos en los parlantes en nuestro estudio de radio en la facultad y escuchaban los sonidos. Y a partir de ahí, los chicos y chicas de esta escuela podían también hacer radio. Y también, descubrimos otras cuestiones, escuchar la voz, las motivaciones,
contenidos genuinos de nuestros pibes y pibas de nuestro conurbano, para nosotros nos resultó fabuloso en ese sentido. Hace 2 años iniciamos también una investigación para ver, bueno, cuál era el impacto de este programa, cómo fueron formándose esos chicos y chicas a lo largo de los años, porque algunos los tenemos desde chiquititos, porque el programa abarca tanto nivel inicial, primario, secundario, chicos en contexto de encierro, chicos de colegios especiales. Tenemos a los chiquitos que tenían 8 años, hoy ya tienen 15 años, 16 años y siguen trabajando con nosotros. Entonces dijimos, bueno, tenemos que investigar cómo fue que los chicos fueron tomando esos conceptos. Y realmente tuvimos experiencias y resultados muy buenos de integración, de participación de las familias, pero sobre todo de respeto y darle la palabra al otro, que es muy importante para nosotros eso, darle la palabra a qué dicen nuestros pibes, nuestras pibas, y que ellos también puedan darse la palabra entre ellos y escucharse. Así que nosotros desde acá los invitamos a que si hay educadores escuchándonos, a que tomen esta radio, tomen la radio como herramienta para la formación de los chicos y chicas, tomen la radio como elemento para la educación y sobre todo para la integración del aula. Le voy a dar paso al titular de las cátedras de radio, Beto Solas. Mientras tanto, les voy a compartir, en silencio por supuesto, un video que muestra un poco del trabajo a lo largo de estos 12 años. Gracias. Bueno, en principio yo agradecer a este espacio de comunicación estratégica, para nosotros como cátedra, a los compañeros de investigaciones, a los compañeros de comunicación, a nuestro decano, a todos los colegas, y nosotros aprendemos. Y la verdad que es una fiesta estar en este intercambio en Lomas de Zamora de pensamiento, de comunicación, de estrategias. Y como decía Emanuel, nosotros pensamos en este nuevo paradigma, palabras y sonidos en este nuevo tiempo, en estos 100 años de la radio, en esta radio en nuestra facultad, en esta materia, en esta facultad que en comunicación viene bastante liera hace muchos años, por suerte. Emanuel hablaba de la discusión de la ley de medios, de la ley de servicios de comunicación audiovisual, generar contenidos. Y nosotros pensamos que no era importante solamente tener el edificio de radio, tener una radio, tener un transmisor, un equipo, gente que ponga, saca, que haga programas. No, lo importante era el alma del lenguaje radiofónico, el contenido. Y entonces, la estrategia de comunicación, en nuestro caso, empezó por ir a Villa Albertina, por ejemplo, a una escuela, con una docente que hoy es docente nuestra, que era alumna nuestra, que era Cristina Olid. Fuimos a una escuela de Villa Albertina. Ahí, ¿para qué? Para una charla, una excusa sobre radio, sobre las posibilidades de preparar un programa, en fin. Y entonces fuimos, llegamos, miramos, escuchamos, y después empezamos a contar y a hacer. El hacer, nos metimos en el diseño curricular. Lomas de Zamora, docentes de todos los niveles, de especial, inicial, secundaria, primaria, de artística, psicología, y aprendimos. Hoy, Emanuel recién decía de los sordos, para nosotros nos desasnamos, realmente descubrimos una estrategia de comunicación de un mundo que no existía. Para nosotros, los comunicadores, no existía el sordo, no estaba en este territorio. Bueno, entró al territorio de la radio. Choque, radio de choque, es decir, nuestros pibes con su estética, con sus palabras, nuestros docentes con su estética, con sus carencias. Descubrimos juntos que el lenguaje radiofónico de sujeto, verbo y predicado, y por ahí
soy un antiguo. El sujeto y verbo y predicado, la concisión, la economía de palabras, la seducción, la emoción. Esto de ver a un pibe que llega a la facultad, un pibe de Fiorito que llega a la facultad y dice, señor, le prometo que cuando termine voy a venir a estudiar acá. Eso es un objetivo cumplido y la radio casi una excusa. La emoción, el afecto, escuché por ahí. 100 años de radio. Volveremos y seremos podcast. Esa es un poco nuestra estrategia de comunicación. Aportar a la formación docente la herramienta del lenguaje radiofónico, porque la radio tiene su grafía propia. El podcast hoy, ese radio a demanda, tiene el alma de la radio, que es la emoción, que es la seducción, que es la economía de palabras, que son los climas y los tonos, el escuchar al otro, el conocernos, el hacer. El nuevo paradigma nos mete en un mundo distinto, pero en Lomas de Zamora, en Esteban Echeverría, en Almirante Brown, nos necesitan, digo, como sumar fueguitos para que muchos pibes más vengan a esta facultad y que la comunicación sea un producto más democratizado. Creemos que desde el lenguaje radiofónico, desde esta experiencia de la radio en la escuela, estamos dando pasos importantes. Nos estamos proponiendo como formas en la formación docente, como un aporte desde nuestra facultad a la formación docente. Los docentes nos lo hacen saber. Hoy tenemos en nuestra facultad docentes que después de este proyecto se incorporaron como alumnos en comunicación, en periodismo. Volveremos y seremos podcast. Me parece que ahí está la cuestión. En recuperar esta radio de choque para este tiempo con infinidad de desafíos, con redes, con nuevas cabezas, con nuevas estrategias, pero hay un conurbano que nos necesita como para recuperar esos ingredientes del propio conurbano, esas estéticas, para que nosotros las transformemos en radio, en podcast, en una comunicación estratégica que mejore la vida de este conurbano nuestro, con el cual tenemos tanto compromiso porque somos del conurbano. Y gracias a un tiempo de una estrategia política, académica, hoy muchos de los que estamos acá somos hijos de conurbanos, hijos de barrios de laburantes, que estamos como un poquito con más información. Pues bueno, democraticémosla. La radio en la escuela es una herramienta de la cual nosotros la militamos y la abrazamos como nueva estrategia que se sume a la comunicación y a la formación. Hay mucho más para decir, pero me parece que por ahí estamos. Bueno, menos mal que no te tuve que interrumpir porque me daba vergüenza. Te lo tengo que decir. Por favor. Gracias, gracias por intercambiar pensamientos y saberes. Bueno, vamos a cerrar esta tarde de hoy con la exposición de Gabriela Cicalese. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y doctor y postdoctor en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata. Exdirectora de la Crujía y directora de Desarrollo Académico de Image Campus. También dirige la licenciatura en Enseñanza de las Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de San Martín, en convenio con el INCA. Es docente de grado y posgrado en varias universidades del país y autora, entre otros, de los libros Teorías de la Comunicación, Herramientas para descifrar la comunicación humana, y Yo soy, nosotros somos, Comunicación e Identidades. Es coordinadora de Comunicación para la Incidencia, coautora de Develando los secretos de la música y Comuniscopio, ¿para qué sirve un observatorio en comunicación?
Además, ella es directora de las colecciones Antenas, Apuntes y Cuadernos de la Comunicación de editorial La Crujía. Gabriela cierra esta jornada con su exposición 10 aproximaciones a la comunicación en 10 minutos. Hola, bueno, gracias por la invitación, coincido con lo que dijeron ya, siempre es un gusto este tipo de espacios y sobre todo en la universidad propia, ¿no? Que es la universidad en la que una se formó, que es siempre lo más importante. No sé si se ve ahí la exposición. Se ve. Bárbaro. Lo que quiero comenzar diciendo es que el título y la exposición en sí nacen de de un malentendido en realidad, porque cuando Luz me comenta que en realidad me invita a esta charla, me dice, tendrías que definir la comunicación en 10 minutos, o algo así, o una idea que tengas de comunicación en 10 minutos. Y yo lo que le entendí era una definición de comunicación, no una idea cualquiera sobre algún punto de la comunicación, que podría haber hablado en mi caso de comunicación comunitaria o comunicación para la incidencia, más en línea con lo que contaron recién los chicos de radio, que tiene que ver con experiencias que yo he hecho. Pero después vi que era una buena excusa para sistematizar algunas cuestiones que suelo trabajar en teorías de la comunicación y que tiene que ver con qué entendemos por comunicación y que cualquiera de nosotros podría decirlo en un minuto. Y si se trata de recalcular, qué mejor que recalcular con mejores herramientas, digamos. Y para tener mejores herramientas, lo que hace falta es la concepción filosófica, digamos. En principio, la idea de transmitir información no es comunicación. Comunicación es un proceso y comunicación es un proceso de producción de sentido. Esto cualquiera que lo ha escuchado en Introducción a la Comunicación, seguramente, o en cualquier curso de ingreso a la comunicación, suscribiría a esta cuestión. Sin embargo, cuando llegan los trabajos finales o los recién recibidos, o cuando una le pregunta incluso a chicos que empiezan el posgrado, qué concibe o qué quiere hacer en torno a la comunicación, en el fondo esta idea de que podemos manejar la comunicación sigue estando presente. Y en realidad entender la comunicación como un proceso no unidireccional, que implica proponer, propiciar, que podemos gestionar finalmente, que podemos conocer a nuestro auditorio o público previsto y tratar de adaptar, pero que no podemos manejar. Y entre otras cosas no podemos manejar porque lo que necesitamos para comunicar es interacción. ¿Y la interacción es solo contacto? ¿Y la interacción tiene que ver con el feedback? No necesariamente. En la comunicación o en la interacción o en el contacto se cruzan múltiples conversaciones previas, nadie comienza a hablar solo, decía Bakhtin. Tiene que ver con múltiples vínculos que tenemos, pero sobre todo cada uno de nosotros resignificamos, reconfiguramos prácticas y acciones. Recién hablaban de esto de hasta las fake news se comparten sabiendo que son falsas y no importa, digamos. Hay otras cuestiones. Entonces, cuando queremos formar futuros comunicadores, y entiendo que esta es la invitación especial de estas jornadas, por lo menos en nuestra instancia docente, poder pensar qué formamos. ¿Formamos habilidades de comunicación? Porque si lo pensamos como proceso, han cambiado muchos recursos, pero
Moisés fue el primero en bajar una tablet, digamos. En términos de procesos de comunicación, las nuevas tecnologías han reconfigurado algunas prácticas, pero no han garantizado esa interacción o ese proceso o esa construcción de sentido compartida socialmente. Al contrario, más bien la han segmentado, la han fragmentado, compartimentado, han hecho lo opuesto a lo que comentaba antes respecto del pensamiento complejo, digamos, la han sesgado, ¿no? Entonces, cuando a alguien le preguntamos ¿qué entendés por comunicación?, lo primero que aparece es la comunicación como un sustantivo, ¿no? La comunicación. Y en esa definición aparecen generalmente tautologías. ¿Qué es la comunicación? Bueno, poder ayudarte a que comuniques mejor. Finalmente, desde ese lugar, todo termina siendo comunicación. Y queda muy... y es muy difícil en ese sentido ver la dimensión específica de la comunicación. O bien, la comunicación se completa porque tiene esta gran habilidad de armar sintagmas, de ser comunicación algo siempre, con ámbitos de aplicación. Entonces, algunos ámbitos tienen que ver con un tipo de comunicación. En general, por comunicación humana se entiende más lo intrapersonal, comunicación interpersonal, comunicación social cuando hablamos de lo más macro, o bien diferentes aplicaciones, ¿no? Podemos hablar de comunicación interna, externa, en redes, en medios tradicionales, en turismo, en empresas, y la lista podría continuar. Pero lo bueno que tiene este sustantivo, porque hasta acá, digamos, no superamos el sentido común. Y entonces, si tenemos que definir la comunicación, la verdad es que nada nos diferenciaría de cualquier persona común pensando en su acción de reflexionar, digamos. Todo ser humano comunica y transita procesos de comunicación. Por tanto, estas combinaciones que nos permite hacer el sintagma de la comunicación es un poquitito más cercana a lo que podemos llegar a pensar como una definición de comunicación. En algunos casos hay combinaciones con campos académicos. Por ejemplo, comunicación y educación, comunicación y género y salud, etc. Donde los comunicadores y las comunicadoras en general llevamos eso que desde distintos ámbitos, no importa cuál sea, se ve como carencia, porque siempre la comunicación es un síntoma de algo que falta, algo que este sentido que no termina de construirse como uno quiere. Pero muchas veces corremos el riesgo de ser herramientales por eso. Entonces se piensa en comunicación y educación, y salvo un campo específico de trabajo, en general se lo piensa como una herramienta para mejorar lo que quiero hacer, que está en el I, ¿no? Y lo más interesante de las combinaciones es cuando aparece en los I de otras controversias. Bueno, por ejemplo, yo aquí puse una controversia políticamente correcta como una controversia, digamos, tecnológica, pero en realidad pasa en la sociedad, en las sociedades, y especialmente en las sociedades latinoamericanas, esta mal llamada grieta o esta fisura, en donde el I sería el lugar que tiene que decir la comunicación. Gabriela, si cada quien piensa, ¿sí? Perdón, según como me dijiste, te aviso que estás en 9 minutos. Perfecto. Bueno, en esta I decía, ¿dónde puede ser? Bueno, hoy mismo veíamos en
en Adrián que decía empresas y Estado, y en eso hay un I que es la comunicación, ¿no? En ese I es como más fructífero. Luego están las herramientas, pero no ya en un sentido, digamos, menos válido, sino la comunicación para la transformación social. Y eso es lo más importante, me parece, y lo que nos va acercando hacia la verdadera definición de comunicación que quiero dejarles para debatir, que es que ya no es solo discursos, sino que también es acción. Que es cuando decimos una comunicación para la incidencia política, para la acción, para el bien social. Por otro lado, la comunicación también es moduladora, o sea, si yo digo comunicación participativa, democrática, ya no estoy hablando de un ámbito de la comunicación, estoy hablando de un tipo de comunicación. Y lo mismo cuando hablo de instancias de la comunicación, si planifico, si hago un diagnóstico y demás. El campo de la comunicación, que es lo que nos tiene aquí en una facultad que tiene varias carreras de comunicación, se liga en cambio a o los saberes profesionales o los estudios. Y entonces uno puede estudiar la técnica o puede ser un objeto de estudio de varias disciplinas y caer otra vez en que todo es comunicación. Pero si me piden una definición, yo diría que es una dimensión o una mirada, la comunicación. ¿Por qué? Porque todo puede ser entendido desde una dimensión comunicacional, pero la dimensión comunicacional no es la única que interviene en los procesos. Y por otro lado, porque todas las herramientas, habilidades, estrategias deben siempre subsumirse a una mirada, a aquello que desde la idea y dimensión que tenemos de la comunicación tenemos, la podemos subsumir, y entonces no pensar en una acción, sino pensar en una acción comunicativa o en una acción performativa que modifique el mundo en el que estamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Si les parece, habilitamos un pequeño espacio para preguntas en los minutitos que nos quedan. No sé si alguno o alguna tiene alguna. Perdón, antes que pregunten, les quería agradecer a todas y a todos, y además, bueno, excusarme. Dentro de 3 minutos empiezo a dar el teórico en la Universidad de La Matanza, así que no voy a poder participar de la parte justamente de interacción y de preguntas. Quiero que sepan que esto nos fortalece muchísimo a todos los que participamos en estos encuentros, porque son una idea en 10 minutos, pero en realidad nosotros nos vamos con un montón de ideas juntas, un montón de preguntas que abren puertas, que inician nuevos caminos, y también de esto se trata el intercambio. Así que a Cande, que moderó, y a cada una y a cada uno de ustedes que expusieron esas ideas, se los quería agradecer, y sí disculparme porque estoy a 2 minutos de llegar tarde a la clase, y ya en tiempos de Zoom eso no se perdona. Así que les mando un abrazo a todos. Nos vemos. Chao. Bueno, tenemos una pregunta. Pregunta para Adrián Arroyo. Bueno, tenemos varias preguntas, vamos a tratar de hacerlas en el tiempo que tenemos. Para Adrián, ¿el statu quo de la transparencia y libertad política en un país influye en la coherencia entre discurso y hechos en las empresas de ese país? Voy a hacer una respuesta políticamente correcta. Si no sabe, no contesta. Sí. Definitivamente. Cuando hablamos que la corrección política forma parte del discurso de las compañías, y esto es un proceso adaptativo también, claramente los niveles de transparencia que se representan a nivel Estado, a nivel gubernamental, tienen un impacto directo en las prácticas que desempeñan las empresas también. Sí, definitivamente hay un espacio de coherencia en ese vínculo
entre el Estado en su dimensión completa y las empresas, porque hay que tener en cuenta además que es un vínculo que se retroalimenta. El Estado necesita de las empresas y las empresas necesitan del Estado, digamos, ¿no? No son entidades autónomas que sobreviven por sí mismas. Son dependientes de alguna manera, importantes, muy importantes diría yo, y obviamente tienen que tener, digamos, naturalmente se da una coherencia justamente en ese vínculo en relación a la transparencia y no transparencia también. Es más exigible donde la transparencia en el Estado, digamos, es más que una regla, es una práctica. En las empresas esa transparencia también es más exigible, obviamente, no tanto como una regla, sino como una práctica. Perfecto, gracias, Adrián. Voy con una pregunta para Leo Torresi. La irrupción del SEO y otras herramientas concurrentes, ¿sentís que te quitaron poder como periodista para decidir el impacto de una nota? Sí, sí. ¿Está Leo? Si no, hago otra pregunta. No está Leo, me parece. Bien, paso a la última pregunta entonces para Gabriela Granata. Transversalidad y convergencia mediática pusieron en primer plano opiniones que antes, en otra era, estaban circunscriptas solo a ámbitos privados y las amplificaron. Los medios hoy crean noticias sesgados por esa realidad y en pos de un nuevo paradigma de negocios. ¿Vamos inexorablemente camino a formar un nuevo lector sumido en la levedad? Me parece que tener ese prejuicio respecto de que los medios condicionan la levedad de los contenidos es no pensar que hay un consumidor de medios activo. Digo, es como no haber llegado nunca a la reformulación del esquema de comunicación. Digo, yo creo que las audiencias son activas. Me parece que diferencian. Yo no creo que se hayan convertido en audiencias más leves, sino todo lo contrario. Creo que hay un nivel de diversión vinculado con la circulación informativa de contenidos y hay otro analítico vinculado con otra circulación de contenidos. Al contrario, me parece que las audiencias son más sofisticadas porque tienen muchas más opciones para consumir información, y que si no les gusta lo que ven en medios tradicionales, se van a otros lugares, como se están yendo a los podcasts, a los videopodcasts, a los medios de nicho. Me parece que es una gran oportunidad para hacer medios de nicho bien informados, bien producidos, y la tecnología te brinda una oportunidad fabulosa, que cuando yo empecé la facultad, poner una radio era una fortuna, y ahora vos podés hacer radio desde tu celular. Así que todo lo contrario, me parece que vamos a hacer audiencias más informadas, pero eso también tiene que tener un correlato en la educación. Bien. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Ya estamos en tiempo de cerrar, así que quería agradecerles a todos y a todas por la presencia y recordarles que la actividad de las jornadas continúa el lunes 2 de noviembre a las 11 de la mañana con la disertación de Martín Becerra, investigador del CONICET y docente de la Universidad de Quilmes. Van a poder ingresar a esta conferencia el lunes y a todas las conferencias de la jornada por este mismo enlace que utilizaron hoy. Así que muchas gracias de nuevo y buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y aprendimos un poco de los colegas. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Buenas gracias tardes. A todos. Buenas tardes. Gracias, Gracias. Un placerazo esto. Una fiesta este encuentro. Maravilloso. Cantate algo, Beto. La verdad, Maravilloso. Ustedes cantaron, ustedes fueron música hoy. Maravilloso, maravilloso. Nos vamos con la mochila llena, como decía una compañera por ahí, ¿eh? Tal cual, sí, tal cual. Sí, sí, con mucha Chao, alegría. gracias. Y bueno, y que sean un éxito todo lo que viene la semana que viene, que hay unas ponencias espectaculares también. Sí, señor, ahí estaremos. Chau, chau. Gracias por la convocatoria, realmente es un hermoso espacio. Sí, lo mismo digo. Sí, gracias. Sí. Gracias, Gabriela. Chao, gracias. Gracias a todos, ¿eh? Maravilloso esto. Ahí. Chao, Adri. Chao, Candé. Nos vemos. Adiós.
Adiós. Chau a todos. Chau, Cande, dejo de grabar entonces. Dale. Espera. Detengo la... Sí, no